Buen día para todos. En la conversación del día de hoy vamos a tratar otro de los aspectos que vienen marcados en el programa o indicados en el programa de la unidad número 5. Son instituciones del derecho internacional privado con relación primero a la cuestión previa, cuestión incidental o llamada también cuestión preliminar. Una segunda institución que vamos a desarrollar es lo relativo al matrimonio y por último vamos a abordar lo concerniente a las personas jurídicas. Damos inicio entonces a lo relativo a la cuestión previa, cuestión preliminar o cuestión incidental. Con relación a este aspecto, tenemos que señalar que la doctrina del derecho internacional privado comienza a abordar el aspecto de la cuestión incidental o cuestión previa con motivo de una decisión que dictó la Casación francesa en el año 1931. ¿De qué se trataba esta decisión? Pues estaba en litigio la validez de un testamento. El hijo, de a su vez un hijo adoptivo, alegaba que había sido excluido de la sucesión testamentaria. En este caso, la Casación francesa, al decidir, toma en consideración que siendo la cuestión principal debatida en el proceso lo relativo a las sucesiones, en este caso debería aplicarse la ley del lugar donde estaban ubicados los bienes que conformaban el acervo hereditario. En este caso era la francesa. Y consideró que el problema de la adopción debería ser tratado como una cuestión incidental, accesoria a la principal, por cuanto debía aplicarse en este caso el derecho material indicado por la norma de conflicto para resolver la cuestión principal. ¿Y cómo lo resolvió la Casación francesa? Pues aplicó tanto para la adopción como para la sucesión la ley de Francia, que era en este caso la ley que regía para la materia sucesoral, aplicó la misma ley y descartó la que le indicaba la norma de conflicto para la materia de adopción, que en este caso era la Ley Nacional de los Adoptantes. Y si la hubiese aplicado en este caso, tendría que haber regulado por el ordenamiento jurídico hindú, que era el ordenamiento conforme al cual se había realizado la adopción. Y en el Código de Napoleón, que era el vigente en ese momento, se indicaba en una norma expresa que debería considerarse nula la adopción cuando el adoptante en el momento de realizarla tenía hijos legítimos. Y esta fue la norma que aplicó la Casación para declarar nula la adopción porque la persona tenía hijos legítimos en el momento que adoptó y mantener la validez del acto impugnado, que en este caso era el testamento. A partir de este fallo, la doctrina comienza a desarrollar lo que es la cuestión incidental a los fines de determinar cuando se produce un conflicto de esta naturaleza, qué ordenamiento jurídico le va a aplicar el juez a la cuestión incidental que surge accesoria de la principal que se está debatiendo dentro del proceso. En este sentido, tenemos que señalar que la Convención Interamericana reguló lo relativo a la cuestión incidental o previa en el artículo 8 de esa convención y estableció que en estos casos el juez no debe necesariamente resolver la cuestión incidental aplicando el derecho material que resulta para la cuestión principal, resulta el competente para resolver la cuestión principal. Entonces, como vemos, es una norma flexible que deja a criterio del juez para que, de conformidad con cada caso particular, cada caso concreto, entre a establecer si va a regular la cuestión incidental conforme a la cuestión principal, conforme el derecho material aplicable para resolver la cuestión principal,
o va a aplicar la ley del foro, en este caso la ley del juez nacional del juez donde se esté llevando el proceso, la ley, el FORI, donde se esté cumpliendo, desarrollando ese juicio. Entonces vemos que es una norma abierta, una norma flexible, porque la tendencia luego de la Convención Interamericana ha sido la de darle a la cuestión incidental una decisión justa, tomando en consideración los principios generales de derecho internacional privado. Por ejemplo, en el caso venezolano, el legislador en la Ley de Derecho Internacional Privado en Venezuela ha dejado a criterio del juez para que éste resuelva cuando se le presente una cuestión incidental accesoria a la principal que decida conforme a la equidad, con la finalidad de encontrar una solución más justa. Sin embargo, es oportuno puntualizar que para que el juez pueda precisar que está en presencia de una cuestión incidental o de una cuestión previa, se deben dar 3 presupuestos de forma concurrente, de forma acumulativa, es decir, no debe faltarnos ninguno para poder determinar que estamos frente a una cuestión previa o incidental. ¿Cuál es el primero de esos presupuestos? Que la cuestión principal que se esté debatiendo en el proceso esté regulada por un ordenamiento jurídico extraño. La segunda requisito o presupuesto es que la cuestión incidental o cuestión previa tenga un punto de conexión propio, distinto al de la cuestión principal. Y en tercer lugar es que la norma de conflicto de la cuestión incidental tenga una consecuencia o un resultado diferente a la prevista en el derecho material que regula la cuestión principal. Entonces se deben dar estos 3 requisitos de forma acumulativa para que estemos en presencia de una cuestión incidental o de una cuestión previa. ¿Qué ha dicho el derecho comparado? En la actualidad el derecho comparado asume la tendencia de que los ordenamientos jurídicos, cuando se presenten para el juez estas situaciones, debe el juez tomar en cuenta a los efectos de resolver la cuestión incidental los derechos adquiridos por las partes involucradas en la cuestión incidental y además en las situaciones jurídicas consolidadas. Debe tomar en cuenta estos 2 aspectos para poder producir una decisión apegada a la justicia. Como vemos, le da al juez la tendencia es dar un amplio margen de valoración a la hora de producir la decisión para que la sentencia que se dicte y que arrope la cuestión incidental respete, como ya lo dice el derecho comparado, los derechos adquiridos por las partes y las situaciones jurídicas consolidadas. Lo que vemos es que la tendencia siempre es a que el proceso alcance su finalidad, que es la realización de la justicia. Entonces, su fin último, que es la que tenemos, que es eso precisamente, producir una sentencia no solamente apegada al derecho, sino que también sea justa, de acuerdo con las pretensiones de los justiciables. Bien, esto es de una forma, vamos a decir, condensada, en síntesis, los aspectos más relevantes que regulan la institución de la cuestión incidental en el derecho internacional privado. Ahora vamos a pasar a desarrollar el segundo aspecto que nos prevé el programa, que es lo relativo al matrimonio. El matrimonio en el derecho internacional privado, una de las instituciones en donde más se generan conflictos de leyes en la práctica. ¿Por qué? Porque recordemos que el matrimonio ha sido una institución que a través del tiempo ha sido fuertemente influenciada por los aspectos religiosos y por los aspectos sociales que van imperando en la medida del devenir del tiempo y que van influyendo de manera decisiva en la regulación de esta institución en el ámbito interno. Y esto hace que sea disímil la regulación interna en cada uno de los estados y en consecuencia haga más difícil en un momento dado el llegar a acuerdos
o tratados de forma homogénea con relación al tratamiento que debe dársele a la institución del matrimonio. Sin embargo, hay aspectos importantes que han sido abordados y regulados, por decirlo así, por las convenciones más importantes, y así tenemos que el régimen matrimonial ha sido tratado por el Tratado de Montevideo, por el Código de Bustamante, por la Convención de La Haya, y como ya ustedes lo revisaron en el ensayo que se les encomendó, también por el tratado celebrado entre Colombia y Ecuador en el año 1903, entre otros muchos tratados que se han producido, pero estos son, vamos a decirlo así, los más importantes. Con relación al Tratado de Montevideo, en el Tratado de Montevideo se establecía que todo lo relativo a la capacidad de los futuros cónyuges, de los contrayentes, para contraer, valga la redundancia, el matrimonio, además de la forma exterior del acto, de la eficacia, de la validez del acto del matrimonio, debería regirse de acuerdo con la ley del lugar de la celebración del acto. Sin embargo, el Tratado de Montevideo estableció como excepción que los estados signatarios de ese tratado no estaban obligados a darle validez o a reconocer un matrimonio cuando existiera impedimentos de acuerdo con su ordenamiento jurídico interno que prohíban la celebración del matrimonio. Y dentro de los impedimentos que desarrolló el tratado podemos citar el no haber alcanzado los cónyuges la edad exigida por el tratado, que es 14 para el hombre y 12 para la mujer. También contemplaba el que los cónyuges estuviesen ligados por vínculos de consanguinidad en línea recta o de afinidad, aun cuando estos fueran legítimos, estos vínculos legítimos o ilegítimos. También señala como un impedimento el de haber dado muerte o haber participado, haber sido cómplice en la muerte de uno de los cónyuges para después contraer matrimonio con el cónyuge sobreviviente. Y por último también contempla como uno de los impedimentos el que el matrimonio anterior no estuviese resuelto legalmente. En cuanto a los derechos y deberes personales de los cónyuges, el Tratado de Montevideo señala que se debe regular por el domicilio conyugal, por el domicilio matrimonial. Y también este tratado señala que la norma imperante en el domicilio conyugal es la que debe aplicarse a los efectos de la disolución del matrimonio, del divorcio, de la separación de los cónyuges, siempre y cuando la causal de divorcio esté contemplada en la ley del lugar de la celebración del matrimonio. Esto es con relación a la capacidad de las partes para contraer y algunos aspectos que fueron desarrollados por el Tratado de Montevideo. Ahora bien, ¿qué nos dice el Código Bustamante al respecto? El Código Bustamante aplica para la capacidad de los contrayentes para la celebración del matrimonio la ley personal. Entiéndase aquí como ley personal, como ya lo explicaba en una oportunidad, que cada vez es más difícil determinar como ley personal la ley de la nacionalidad de los contrayentes. ¿Por qué? Porque nos encontramos en situaciones en las que una persona tiene hasta más de 2 nacionalidades. Entonces aquí, cuando nos refiramos a la ley personal, en casi la mayoría de los supuestos aplicamos en la ley del domicilio. Entonces, sin embargo, deja el Código de Bustamante que se aplique lo relativo, lo que señale la ley local con relación a los impedimentos para contraer matrimonio relativos a, por ejemplo, la existencia de un matrimonio previo que no haya sido resuelto, ser culpable del adulterio, cuando haya sido la causa del cónyuge de la disolución de ese matrimonio, y otros impedimentos como tenemos el de consanguinidad, el de afinidad, que ya los mencionamos en el Tratado de Montevideo, son regidos en el Código Bustamante por la ley local. Ahora bien, en cuanto a la regulación que hace
la Convención de La Haya, en cuanto a la capacidad para contraer matrimonio, la Convención de La Haya establece que se rige por la ley nacional de cada uno de los futuros esposos. Y el Tratado Colombo ecuatoriano también aplica la ley nacional como la que va a regular la capacidad para contraer matrimonio. Ahora vamos a referirnos a la forma. ¿Qué ley aplica para regular el acto del matrimonio? Como ya lo sabemos, el Tratado de Montevideo señalaba que en cuanto a la celebración debía aplicarse la ley del lugar en que se celebra el matrimonio. Estos son los tratados de 1889. El Código de Bustamante también es concordante con el Tratado de Montevideo en señalar que debe aplicarse la ley del lugar de la celebración del matrimonio. Sin embargo, hace la excepción de que cuando un Estado signatario exija la celebración del matrimonio eclesiástico, del matrimonio religioso previo al matrimonio civil, se le faculta para que declare nulo el matrimonio civil cuando se haya incumplido con la formalidad de la celebración previa al matrimonio religioso. La misma posición adopta la Convención de La Haya de 1902 en cuanto a la forma externa del matrimonio, señalando que debe aplicarse la ley del lugar de la celebración del acto. Y deja, por supuesto, al igual que el Código Bustamante, la excepción para la posibilidad de declarar nulos los matrimonios para aquellos estados que exijan la celebración religiosa previa a la celebración civil. También señala la Convención de La Haya que debe aplicarse la ley nacional con relación a las publicaciones que deben hacerse previas a la celebración del matrimonio y que el acta de matrimonio debe ser enviada a los funcionarios del Estado, los cuales son nacionales, los contrayentes a los fines de que se inscriban en el registro civil correspondiente. Ahora vamos a abordar los efectos del matrimonio. En primer lugar, los efectos, sabemos que hay efectos personales en las relaciones personales de los cónyuges y los efectos con relación a los bienes. En este sentido, con relación a los efectos personales, el Tratado de Montevideo determina que los derechos y deberes de los cónyuges en sus relaciones personales deben regularse por la ley del domicilio matrimonial, lo que llamamos también domicilio conyugal. Aquí estamos haciendo referencia a aquellos deberes que nosotros conocemos como el de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Entonces el Tratado de Montevideo señala que en estos aspectos debe regir es la ley del domicilio conyugal. También la Convención de La Haya establece que los efectos del matrimonio en cuanto a las relaciones de los esposos debe aplicar la ley nacional de cada uno de estos. Y el Código de Bustamante, también cónsono con lo que dice la Convención de La Haya, señala que se debe aplicar el derecho personal de ambos cónyuges, pero hace una excepción de que cuando haya divergencia en el derecho personal o en la ley nacional de los cónyuges, estos deberes, el relativo, por ejemplo, al deber de protección que tiene el esposo para la mujer y el relativo a la obediencia que contempla el Código Bustamante de que la mujer debe seguir al esposo al lugar donde éste cambie su residencia, aplica la ley del marido cuando hay divergencia entre la ley nacional de los contrayentes. Y aplica, de acuerdo al Código Bustamante, el derecho local en cuanto a las obligaciones de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Vamos a ver qué sucede con relación a los bienes en el matrimonio. ¿Qué ha dicho la Convención de La Haya? La Convención de La Haya da un tratamiento muy particular con relación a los bienes porque dice que estos deben regirse por la ley nacional del marido. Ello en razón de que los estados signatarios de la Convención de La Haya consideran que la ley nacional del marido
incide directamente en la nacionalidad de la cónyuge, de la mujer, de modo que ésta pierde en el momento que contraiga el matrimonio su nacionalidad y adquiere la del marido. Y es por esto que considera que los bienes deben ser regulados por la ley de la nacionalidad del marido. En cuanto a los tratados de Montevideo, el de 1889, él hace referencia a que cuando los contrayentes, antes de la celebración del matrimonio, pactan las capitulaciones matrimoniales, debe regirse lo relativo a los bienes existentes para el momento de la celebración conforme a las capitulaciones matrimoniales, que en caso de no haber capitulaciones matrimoniales, debe aplicarse la ley que rija en el domicilio conyugal que hayan establecido de común acuerdo las partes antes de la celebración del matrimonio. Pero que si no hubo acuerdo en cuanto a la lesión del domicilio conyugal, el tratado señala que debe aplicarse la ley vigente para el domicilio del marido en el momento de la celebración del matrimonio. Es decir, debe aplicar la ley del lugar donde tenía el domicilio el esposo para el momento en que contrajo matrimonio. Esto es lo que señala los tratados de Montevideo con relación a los bienes. Ahora, el Tratado de Montevideo 1940 señala que las relaciones entre los esposos con respecto a los bienes siempre se va a regir por la ley del primer domicilio conyugal establecido, siempre y cuando no colida con la ley que rija la ubicación donde estén situados los bienes inmuebles, porque en este caso privará la ley que rige el lugar donde están ubicados los bienes. En el Tratado Colombo-Ecuatoriano, al cual ustedes ya han hecho revisión, los bienes inmuebles se rigen por el lugar donde están ubicados. Lo dice muy claro el tratado. En el caso de las capitulaciones celebradas antes de contraer el matrimonio, le aplica el mismo régimen relativo a la celebración de los contratos. Y a falta de capitulaciones, aplica la ley del domicilio conyugal en caso de que no existan capitulaciones. Y regirá la ley del domicilio conyugal los bienes muebles, porque ya sabemos que los inmuebles, el tratado remita la ley del lugar de la ubicación de los bienes, sea cual sea, el lugar donde se encuentren los bienes muebles, vamos a aplicar la ley del domicilio conyugal con relación a los muebles para el caso de que no existan capitulaciones matrimoniales. ¿Qué dice el Código Bustamante? El Código Bustamante establece como generalidad aplicar la ley personal de los cónyuges con relación a los bienes. En defecto de la ley de personal, porque haya divergencia entre la ley personal de los contrayentes, en este caso da la posibilidad de aplicar la ley del primer domicilio conyugal. Y también prevé que se debe regir por las capitulaciones matrimoniales cuando se han pautado antes de la celebración del matrimonio. Y en caso de que no existan capitulaciones matrimoniales, remite al régimen legal supletorio aplicable en el momento a la ley personal, que regula como regla general la situación de los bienes. Y con relación a los bienes de la mujer, señala que los bienes de la mujer se regirán por la ley personal de la mujer para el caso de la dote y para el caso, para el caso de los bienes parafernarios, que son ¿cuáles? Los bienes que aporta la mujer, pero que no forman parte de la dote, o de aquellos que adquiere con posterioridad y que son separados de la dote y que son propios de ella. Entonces, para este caso, aplica la ley personal de la mujer. Visto esto, vemos cómo los diferentes tratados que hemos abordado, el Tratado de Montevideo, el Código Bustamante,
La Convención Interamericana va estableciendo, la Convención de la Haya, perdón, va estableciendo las leyes de forma muy similar para regular la institución del matrimonio. O sea que cada vez vamos estableciendo más puntos de conexión. Como vemos, el Código de Bustamante aplica en aspectos muy parecidos a la Convención de la Haya y al Tratado de Montevideo. Hay pocos aspectos en los que difieren, pero la tendencia es ir hacia la homogeneidad. Sobre todo en cuanto a las relaciones personales hay mucha más similitud que en cuanto a las bienes, que sí encontramos algunas diferencias. Y ya las señalamos o lo podemos extraer de lo señalado. Ahora bien, desarrollado lo que es el matrimonio, vamos a pasar al aspecto de las personas jurídicas. Como nosotros sabemos, una persona jurídica es un ente que goza de personalidad en virtud de la ley, una personalidad que es distinta a la de sus asociados, a la de sus socios, y que la tiene porque la ley se la concede. Y una vez que le otorga esa personalidad, valga la redundancia, este ente, esta personalidad jurídica goza de una capacidad propia distinta a la de sus asociados, tiene un domicilio propio, puede desarrollar un conjunto de derechos y de deberes distintos a los de sus socios y puede también, como consecuencia de sus actos, se va a generar una responsabilidad para esa persona jurídica muy distinta a la de sus representantes y a la personal o la individual de sus asociados. ¿Qué ha hecho la doctrina? La doctrina del derecho internacional privado ha establecido unos criterios para señalar qué ley se considera aplicable a las personas jurídicas o a qué le vamos a denominar ley personal en una persona jurídica. Entonces tenemos tres criterios básicamente. La primera es la doctrina de la llamada sede social. La segunda es la doctrina de la explotación y la tercera doctrina es la doctrina de la incorporación. En la doctrina de la sede social se considera que la ley nacional es aquella donde tiene su sede la sociedad, donde tiene prácticamente su domicilio, mientras que la del centro de explotación se considera que es aquella donde realiza o desarrolla el objeto propio de la sociedad. Y en la doctrina de la incorporación se considera que es la ley que regula el registro, la constitución de esa sociedad. Ese es el criterio para la incorporación, es decir, donde nace a la vida del derecho esa persona jurídica de conformidad con la ley de su creación. Entendamos por ley personal aquella que me va a regir el nacimiento de la persona jurídica, el desarrollo de sus derechos, de sus obligaciones, el desarrollo de sus responsabilidades, la disolución anticipada de la sociedad, su liquidación y su fusión y por lo tanto su extinción de la vida jurídica. En este sentido, tenemos que quien ha hecho mención al tema de la personalidad jurídica es el Código de Bustamante, pero me señala varios criterios para determinar cuál es la ley personal que aplica a las personas jurídicas. Me señala que la que indica el contrato social, es decir, el documento constitutivo, de acuerdo con la ley del lugar donde se reúna la Junta General de Administración, y también me señala que también pudiera ser el lugar donde radique el consejo directivo de esa persona jurídica. Me establece tres diferentes posibilidades para determinar la ley personal. Sin embargo, la Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas fue muy clara en señalar que la ley personal que debe regir el nacimiento, la creación, los derechos, las obligaciones de las personas jurídicas, su disolución, su fusión, su extinción, debe ser siempre la ley de su creación, la ley del lugar donde se cumplen los requisitos de forma y de fondo para que se dé nacimiento y se considere que una
un grupo, una asociación de personas ha adquirido personalidad jurídica distinta a la de sus socios, que ha nacido esa nueva persona jurídica. Entonces, donde se cumplen los requisitos de forma y fondo para que se inscriba esa persona jurídica en los registros correspondientes, es el lugar que se va a considerar como la ley aplicable, la ley personal a, valga la redundancia, a esa persona jurídica, que es la que le va a regular desde su nacimiento hasta que esa persona jurídica se extinga por voluntad de los socios, porque sea una liquidación anticipada, como lo dijimos, o su disolución. Entonces, en el caso del ordenamiento jurídico venezolano, hay que señalar que la Ley de Derecho Internacional Privado acoge lo señalado por la Convención Interamericana sobre la personalidad y la capacidad de las personas jurídicas con relación a que debe regir es la ley del lugar donde la misma fue constituida, donde la misma fue creada. Con esto abordo el último aspecto del tema de la unidad 5 relativo a las personas jurídicas. No nos queda sino desarrollar de la unidad 5 el tema relativo a la eficacia de las decisiones en los estados extranjeros, que es el tema del exequatur, que lo vamos a abordar y a desarrollar ampliamente en el encuentro del próximo sábado, en el encuentro sincrónico. Oportunamente les haré llegar el material para que les sirva de ayuda, para todo, de soporte, pues, para todo lo que son los aspectos desarrollados en el tema número 5. Y estoy, como siempre, atenta a sus dudas a través del aula virtual. Buen día para todos.